Página 175, ejercicio 8. Nos están preguntando sobre cuál es el valor para el cual el 25% de los datos son menores o iguales. Eso es el cuartil número 1. Entonces nos están pidiendo, en otras palabras, que saquemos cuartiles. Luego nos habla que el 75% de los datos se ubica entre cuáles, entre qué valores. Entonces es con cuartiles que tenemos que hacer esto. Para eso ordenamos los datos de menor a mayor. Ahí tenemos los datos ordenados. Vamos a calcular. Yo siempre empiezo por calcular la mediana. Hablamos de cuántos datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 datos, ¿no, muchachos? Confírmeme, 17 datos. Sí, profe, 17. Ok, 17, entonces serían, si sacamos la mitad de 17 me da 8.5. Eso quiere decir que el dato número 9 es la mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el dato que está en el puro centro, porque deja 8 datos para abajo y 8 datos para arriba. Esta es la mediana, que es lo mismo que el cuartil. Ay. Ahora, aquí tenemos 8 datos por debajo y 8 datos por encima. La mitad de esos 8 datos es dejar 4 y 4. 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que el cuartil 1 se ubica exactamente aquí. Me decía Brandon que si uno podía el cuartil verlo y nada más poner el resultado. ¿Cuál es el valor que está exactamente a la mitad de 167 y 168? Pues 167.5, ¿verdad? Lo puedo hacer directamente. Si no lo quieren ver así, pues sumen y dividan entre 2 y se dan cuenta que es ese valor. Luego, a la mitad de estos datos, 1, 2, 3, 4, aquí a la mitad de 175 y 176 va a estar el cuartil 3. Cuartil 3. Ese cuartil 3 va a estar exactamente a la mitad de 175 y 176, o sea, va a ser 175.5. Si lo quieren hacer como un cálculo, pues sumen los dos y los dividen entre 2 y se van a dar cuenta que ese es el valor que les da. Ahora, no tengo duda para responder la pregunta A. O sea, ¿cuál es el valor para el cual el 25% de los datos es menor o igual a él? ¿Verdad? Entonces, la pregunta A es, ¿cuál es la estatura para cuál el 25%? 167.5 es la estatura para la cual el 25% de los datos son menores o iguales a ella. No tengo dudas para la pregunta A. Para la pregunta B, sí tengo dudas. Me dice, ¿entre qué estaturas está el 75% de los datos? Depende. Depende. Tengo varias formas de responder eso. 75% de los datos. Yo les puedo hablar Eso a está por ustedes, arriba del cuartil 1. les puedo decir, si me hablan del 75, es que cada uno de estos representa 25%, ¿ves? Estos 25, estos 25, estos 25 y estos 25. Cada uno de estos son 25, por eso se llaman cuartiles, porque se paran por cuartos. Si a mí me están hablando que entre cuáles valores está el 75% de los datos mayores, entonces mi 75% mayor es este. Entonces yo podría responder
que el 75% de los datos mayores se encuentra entre 167.5 y 181. Yo podría responder eso. Pero si yo quiero responder con el 75% de los datos menores, entonces más bien sería que llegue hasta aquí. Entonces, más bien, el 75% de los datos menores se ubica entre 165 y 175.5. Entonces, por eso les digo que tengo dudas a la hora de responder esa pregunta. Está como muy abierta. De paso, les hago de una vez conciencia. Si me dicen a mí, ¿entre cuáles valores se encuentran el 50% de los datos? Y ahí tengo un montón de opciones también. El 50% de los datos, dependiendo. Si me hablan del 50% de los datos centrales, ¿verdad? ¿Entre qué valores se encuentran el 50% de los datos del centro? De los datos centrales, ya, y entre los cuartiles 1 y 3. O sea, entre 167.5 y 175.5. Esos son mi 50% de los datos del centro. Pero si a mí me quieren decir el 50% de los datos superiores, entonces son los que están por encima de la mediana. Entonces sería que estén ubicados entre 171 y 181. Pero si me habla del 50% de los datos menores, entonces yo tengo que trabajar más bien de 165 hasta 171. Esta pregunta, como les digo, Si me parece el que es muy... ejercicio me pidiera mis propias conclusiones, yo puedo escoger qué trabajar, o sea, cuál de todas puedo poner. Correcto. Usted tiene que saberlo todo. Es que usted tiene que saberlo todo porque no sabemos, digamos, en Bachi ya son conclusiones que me dan elaboradas y que yo tengo que decidir si son falsas o verdaderas. En Bachi no, en Faro, ¿no? Pero entonces ahí uno tiene que analizar, digamos, una proposición podría ser: el 50% de los datos centrales se ubica entre 167.5 y 175.5. Eso es verdadero. El 50% de los datos centrales se ubica entre 171 y 181. Falso, porque sí es cierto que ahí se ubica un 50%, pero no son los datos centrales, son los datos superiores. ¿Ves? Entonces, uno tiene que saberse que los cuartiles es esto, divide los datos en porciones de 25% cada una. Los datos superiores están a la derecha, los datos inferiores a la izquierda y los datos centrales pues ahí ubicados, ¿verdad?